Vamos a ver pues cómo se realiza el tema de la generación de la planimetría y de lo que está orientado para la construcción de los manuales de ensamble de las piezas que ustedes están desarrollando, es decir, lo que se va a hacer como entrega en el siguiente corte. Entonces, bueno, tengan presente aquí las fechas de entrega. Recuerden que en la página de Huago Virtual, aquí en el curso de diseño y modelado 3D, bueno, les voy a dejar aquí como recurso en esta semana 9. Les voy a dejar les voy a dejar ahorita, terminando la clase, el enlace al proyecto, a la parte, bueno, aunque aquí está el proyecto 2 ya como tal, la tercera entrega, sí, la fecha de entrega, tengan en cuenta que es esta. Bueno, esto es para el grupo, sí, para el grupo 2, 28 de abril. ¿Listo? Es decir, después de Semana Santa, la idea es que ustedes desarrollen ese manual de ensamble. Entonces, los puntos que vamos a tener en cuenta para la entrega 3 es básicamente la representación digital de los medios que permiten entender la propuesta. Con eso estamos hablando del manual de uso y ensamble de la propuesta. Y esto de empaque ya les voy a explicar cómo me lo van a presentar, porque por supuesto también es un tema que no podemos presentar en físico y no podemos presentar tampoco el modelo cortado en láser. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una representación en renders de esta parte, ¿sí? Como para simplemente hacer como una especie de afiche promocional, que es este mismo que está acá, ¿sí? Una imagen de 1920 por 1080, donde ahí aparezca pues como cuál es la propuesta de empaque y cómo lo quieren hacer ustedes. Ya, esto también se los voy a explicar en próximas clases. Y bueno, en esta parte de la representación virtual mediante renders y la propuesta comercial del producto, esto es ya el producto armado como tal, y los detalles de diseño tenido en cuenta para la creación del empaque y el manual de ensamble. Entonces, esta es la representación en renders sobre cómo debería ir empacado el producto y adicionalmente cómo, pues con las piezas que trae, que es el manual de ensamble. Entonces ese manual de ensamble me lo van a entregar en PDF, listo, para poder revisarlo acá. Y de manera pues que no tengan la necesidad de imprimirlo ni nada. Bueno, entonces les voy a explicar con este modelo de acá cómo generar el tema de cómo generar el tema de los manuales de ensamble. Este modelo de aquí yo lo tengo en diferentes capas, ¿listo? Por lo menos aquí tengo la capa de grabado, que es una capa de líneas. Aquí tengo otro grabado diferente, ¿sí? Que eran como dos estilos de grabados que hay. Y también en esta parte de acá, pues todo esto es, digamos, un grabadito también, ¿listo? Que de hecho esto debería estar en esta capa de acá. Entonces, bueno, les voy a explicar cómo organizar bien el tema de, del manual de ensamble. La idea es que ustedes obviamente generen el render para la parte comercial o para el afiche ese promocional de del modelo como tal. Entonces lo van a dejar armado así, le van a sacar, digamos, diferentes vistas que les permitan a ustedes, pues, cómo colocar en el afiche, tal y como les mostré en el ejemplo eh, de la clase pasada, de las entregas y los ejemplos de, sí, como este tipo de cosas. O sea, la idea es hacer los renders
generar pues como los detalles de la propuesta tal y como los habíamos visto aquí. Y para el manual de uso, que es la generación de esta planimetría, de estos ejercicios de planimetría, entonces vamos a utilizar un comando, que es el comando que se encuentra aquí arriba. Aquí donde dice en el menú dimensión, ustedes le dan clic ahí y van a darle clic a esta opción que está acá que se llama crear dibujo 2D. Entonces cuando ustedes le dan clic ahí, obviamente de manera previa ustedes tienen que tener cuadrada la vista y cómo cómo van a hacer el dibujo. Sí, por ejemplo, si yo quiero un dibujo con esta perspectiva, entonces aquí ya selecciono el objeto al cual le quiero dar hacer el dibujo y aquí presiono Enter y me sale este cuadrito de diálogo que me está diciendo si yo lo que quiero dibujar es la vista actual, que en este caso me estoy refiriendo a la perspectiva, esto en el Windows o en la versión 6, aquí sale como un cuadrito así como este, que me permite seleccionar si quiero seleccionar la vista actual o las vistas separadas, por ejemplo, vista de planta, vista frontal, vista lateral izquierda o derecha, bueno, me permite escoger la vista. Y también hay unas opciones donde me permite ver esto de los planos C, que les voy a explicar ahorita más tarde qué significa ese tema de los planos C, o un modelo de las 4 vistas de acuerdo a la disposición americana o norteamericana, o un modelo de las 4 vistas de acuerdo eh, a la disposición europea. Entonces, para este caso, yo voy a utilizar solamente la vista actual, que es la perspectiva. Ahorita les explico esto de las vistas europeas y americanas, para que también sepan cómo sacar planos con medidas cuando ustedes les soliciten, por ejemplo, sacar los planos de un objeto y que vayan a fabricar, obviamente, a mano o a través de un proceso de manufactura. Entonces acá simplemente le digo, ok, esta parte de acá es cómo quiero que se llame la capa que se va a crear acá con las diferentes líneas. O si de entrada yo quiero que las líneas que me va a generar el programa estén dentro de una de las capas que ya esté creada. En este caso la voy a dejar así como está. ¿Qué significan estos 2 puntos que hay acá? O estos 4 puntos que hay acá. Que él me va a crear una capa que se llama Make 2D y dentro de esa va a colocar una subcapa que se llama corte. Ya, en este caso yo le puedo cambiar acá, por ejemplo, plano y aquí le puedo colocar líneas. ¿Sí? Y aquí me va a crear una capa que se llame plano y dentro de esa capa una que se va a llamar líneas. Entonces, cuando yo le doy clic en OK, él empieza aquí el proceso como se ve acá de crear el dibujo 2D y siempre me lo va a colocar en la vista de planta, en la vista superior. Entonces, mire, aquí me dibujó exactamente eh, la propuesta, me la dibujó en líneas. Y se creó la capa plano y dentro de esa se creó la capa líneas, que es en la que está. Bien. Entonces, bueno, ¿qué otras opciones, digamos, tiene ese comando? Cuando yo le digo crear dibujo 2D, aquí también tiene la opción, por ejemplo, de mostrar y en el Rhino de Windows tiene la opción que cuando usted va chuleando cosas acá, aquí le sale una ventanita con la previsualización de las líneas que va generando. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra los ejes tangentes, las líneas escondidas, el rectángulo del viewport, que se refiere a esta línea, ¿sí? A la línea que está limitando la visibilidad, y mantener el recurso de las capas, que son las diferentes capas que se van creando. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo selecciono simplemente las líneas. Por ejemplo, por lo general lo que uno hace es también manejar las líneas que están ocultas y estas se crean en una capa aparte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir que quiero que
en la misma capa plano, quiero que me cree una que se llama líneas ocultas. Bien. Y aquí, entonces también te lo voy a dar aquí, ok. Entonces él vuelve y hace otra vez el cálculo, pero van a ver cuál es la diferencia entre el primer dibujo y el segundo dibujo. El segundo dibujo, mire, me está mostrando todas las líneas internas, pero él las saca en esta capa de acá que se llama líneas ocultas, que fue la que yo le dije que generara. ¿Listo? Entonces, mire, aquí tengo la ventaja de que puedo generar el modelo con estas líneas ocultas también. Si de pronto yo necesito hacer una visualización donde necesita explicar, por ejemplo, el mecanismo en la parte interna que sucede. Lo bueno es que, bueno, si ustedes, hay una opción también acá que es bien importante y es que cuando ustedes seleccionan el objeto y le piden dibujar sacar el modelo 2D, hay una opción que les permite, aunque esta no se ve acá, porque esta lo saca por defecto, pero en el del Rhino, en el Rhino de Windows, hay una opción que me permite chulear si yo quiero que las líneas salgan agrupadas o no. Aquí por defecto, él me las genera agrupadas, pero ese chulito básicamente lo que hace es que el dibujo, sí, mire que cuando yo le doy clic aquí, aquí no me salen agrupadas, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo las puedo modificar o las puedo borrar. Entonces, eso es bastante útil. ¿Por qué? Porque si yo necesito, por ejemplo, generar que este gráfico quede todo unido, pues cuando yo le dé clic aquí, él solamente me va a unir hasta cierto punto. Por ejemplo, esta línea ya se comprometió con otra de acá y, ¿sí? De alguna manera no, esto me va a garantizar que no queden dobles líneas. Y para poder manipularlo, pues para no tener que estar haciendo esto así, seleccionando por área constantemente, pues es mejor agruparlo, ¿bien? Para que no sea sino darle clic y él automáticamente me seleccione todo. Entonces, bien, ¿qué puedo hacer después con todas estas líneas? Pues con todas estas líneas yo puedo ir dibujando el paso a paso de cómo lo voy ensamblando. Entonces, por ejemplo, esta es la alternativa generada ya, o sea, ensamblada totalmente, que es el primer recurso, digamos, que uno debería tener a la hora de generar un manual de ensamble, porque uno necesita ver cómo termina armada la propuesta. Y a partir de acá, entonces yo puedo generar diferentes maneras de generar ese manual de ensamble. Entonces, una manera es que cuando ustedes tienen una pieza que es, o un objeto que está compuesto por poquitas piezas, pues lo pueden hacer como con una explosión. ¿Sí? ¿A qué me refiero con una explosión? Pues que ustedes pueden generar moviendo las capas, perdón, moviendo las diferentes partes del objeto, que sería al revés, moviendo las diferentes partes del objeto, una separación entre esos diferentes objetos que les permita a ustedes, vamos a darle una separación de 40, que les permita a ustedes representar el objeto tal y como se está armando. Entonces, en este caso, esta, por ejemplo, la corro, voy corriendo cada una con un espaciado similar. En este caso estoy utilizando 40 centímetros. Aquí le voy a dar 20 y aquí otros 20 a este para que me quede exactamente la mitad. Bueno, que de hecho le debía haber dado más. Listo, entonces voy generando la disposición de las piezas y esto me va quedando
de esta manera. Entonces lo ideal aquí sería tener una perspectiva que me permita ver, por supuesto, cómo se arma el objeto. Pues por lo menos en esta parte resulta de pronto aquí no tan claro cómo poder generar eso, pero entonces ya les voy a explicar una manera de cómo poder explicar esto aquí que no tenga tantas líneas. Entonces yo voy a darle seleccionar todo, crear dibujo 2D y aquí lo que voy a hacer es crear el plano. ¿Listo? Aquí le voy a poner plano líneas 1 para que me genere otra capa debajo de esta. Ahí está creando el dibujo 2D. Entonces espera que el computador termine y vengo aquí a la capa de arriba y aquí me salió el plano que estaba esperando. Aquí lo voy a... Listo, entonces miren que ahí me queda esto así. Entonces yo puedo hacer por lo menos una preparación directamente aquí en el programa. Y es que si yo quiero generar, por ejemplo, esta capita aquí, cómo se ve, lo que puedo hacer es, con la misma vista, ocultar estas. De manera que me quede solamente este grupito de aquí. Y después lo que hago, bueno, incluso voy a ocultar esta también y esta, simplemente es como para exponer este mecanismo de aquí. Y simplemente lo que hago es seleccionarlo, decirle acá crear dibujo 2D, lo mismo, si aquí en este caso no voy a crear líneas ocultas. Y creo el dibujo que me sale acá. Se lo voy a tener aquí al ladito un momentico y con las líneas que saqué de acá, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí, este pedazo borrémoselo. Y este de acá, entonces puedo hacer, por ejemplo, un acercamiento allí. Entonces, digamos, yo le coloco un circulito aquí. Esto lo puedo hacer, obviamente, más grande para poder generar que se vea como una parte destacada de la pieza. Y luego pongo un circulito aquí en esta parte de acá. Bueno, que de hecho tendría que ser más grande. Y uno estas dos líneas de esta manera. Entonces aquí le corto este pedazo y le corto este otro pedazo. Por ejemplo, estos círculos de aquí los coloco en otra capa. Sí, entonces es una manera de poder sacar aquí en detalle, por ejemplo, el mecanismo que lleva en la parte interna. Y finalmente, cuando yo tengo todo esto, entonces lo que hago es seleccionarlo, digo archivo, bueno, aquí lo voy a poner con en el tamaño de de todo el viewport, con zoom por selección, y vengo acá y le digo exportar seleccionado y busco aquí Illustrator. Entonces, bueno, voy a colocar ahí el archivo en el escritorio, digo exportar. Aquí no importa, digamos, el sistema métrico porque no lo estoy sacando a medida, sino que igual allá en Illustrator le voy a cambiar o le voy a modificar las dimensiones. Entonces me sirve esta primera opción que es un screenshot de la pantalla. Y le digo exportar. Bien, ahí ya me grabó el archivo como ustedes ven acá y él me exporta este archivito que yo tengo aquí. Lo voy a abrir en Illustrator para que ustedes lo vean. Entonces, después de que abro el archivo en Illustrator, miren que ahí me sale el dibujo en líneas. Entonces, lo que voy a hacer es
llevarlo hacia el centro. Aquí ya le doy el formato normal, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, hoja carta, entonces buscan aquí pues el formato, lo que quieran. Y aquí puedo generarlo, ya cambiar la medida y lo que sea. Mire que él me respeta aquí las capas y los colores. ¿Sí? Por lo menos aquí en planos círculos. Bueno, todo salió, digamos, en una capa, pero él me está respetando aquí a manera interna cada uno de los objetos que hay allí. Y también me respeta el color con el que yo traigo las diferentes capas. Por supuesto, yo aquí también lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, en este caso, si yo le digo aquí desagrupar, obviamente se me quita esta capa de acá, pero como yo tengo esto en esta parte en rojo, la puedo sacar como una capa aparte, ¿listo? En este caso agrupé y esto también lo puedo sacar como una capa aparte o lo puedo agrupar para que me quede ordenado, ¿sí? Por las diferentes capitas. Le puedo cambiar también el tamaño de la línea, entonces en este caso, pues con una línea de un punto queda muy gruesa, entonces por eso la bajé a 0,5 o a 0,25 dependiendo de lo que quieran. Ustedes pueden generar, por ejemplo, que este objeto que esté aquí, de pronto tenga una línea un poco más gruesita porque se ve más grande, entonces como para resaltar esos detalles, ¿sí? Y a lo mejor este de acá, entonces lo colocan más pequeño, las líneas más pequeñitas a 0,25 para que se vea mejor. Bien, entonces de esa manera uno puede ir colocando o dibujando el paso a paso del ensamble de las alternativas. Aquí, por ejemplo, puedo colocar las opciones de identificación de diferentes piezas directamente en el Illustrator. Entonces, por ejemplo, coloco acá una linecita, ¿sí? Recuerden ustedes que en el Illustrator yo puedo irme a este panel de stroke que me va a generar o va a tener estas opciones de acá, donde él me permite colocar, por ejemplo, flechitas, por ejemplo, esta parte aquí que me coloca, sí, este puntico, aunque aquí vamos a utilizar, por ejemplo, este puntico que es de color negro y aquí sí voy a utilizar este que es de color blanco, pero lo voy a aumentar de tamaño, por ahí al 300% para poder generar esto. ¿Listo? Si yo genero esto, entonces puedo coger y puedo colocarle un número. Listo, por ahí y lo puedo colocar acá. Entonces de esta manera puedo empezar a identificar ya este, por ejemplo, vengo y lo copio acá y aquí le cambio entonces el numerito. Y así sucesivamente. Entonces esta es una buena manera em, de hacer la identificación de las piezas y ojalá estas piezas, pues ustedes, como les había dicho en clases pasadas, pues puedan identificarlas con grabaditos de números, de manera tal que a la hora de cortarlas, pues ya las piezas salgan de una vez marcadas por el láser y tengan concordancia con el manual de ensamble. Entonces, por ejemplo, esto es una buena manera de hacerlo o si ya la pieza o el diseño del objeto que ustedes tiene bastantes piezas, pues en ese caso sería mejor hacerlo como por partes, ¿sí? Identificar, digamos, cuáles son las partes más, identificar cuáles son las partes, como por ejemplo les mostré en este ejemplo que les enseñé en la última clase que vimos allá cuando estábamos en la universidad, donde como este producto tiene diferentes partes o muchísimas partes, entonces ellos lo dividen como en una parte en que ellos llaman el lanzador y otra el trípode. Entonces, mire, por ejemplo,
Aquí está solamente el lanzador, muestran ellos la parte entera, cuáles son las partes que componen ese lanzador y luego empiezan el paso a paso de cómo armarlo, ¿sí? Pieza por pieza. Bueno, cabe aclarar, por ejemplo, que este tipo de cosas aquí se pueden hacer. Es decir, que ustedes puedan pintar unas partes y otras no, así como lo hicieron ellos. ¿Cómo se puede hacer eso? Mire, aquí yo tengo un detalle y es que como todo esto está en líneas, yo no tengo los rellenos de estas áreas de acá. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera pintar solamente este pedazo que tengo acá, yo lo voy a sacar, control C, lo pego en otra parte, y como todo esto es línea, mire que si yo le pongo relleno, pues él me va a quedar así, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué debería hacer? Vengo acá, objeto, le digo expandir, que me expanda esas líneas. Ok. Vengo acá y le digo unir, para que él me quite todas estas intersecciones. Y después de que ya está unido, entonces si yo tengo elementos separados aquí, no porque todo está unido, pero si yo tuviera un elemento separado por acá, de todas maneras es bueno darle control 8. Control 8 es para generar el trazado compuesto, aunque aquí ya está como trazado compuesto, ¿sí? Control 8 si aquí no dice trazado compuesto, sino grupo. Y después de que esto está, yo le doy clic derecho, soltar trazado compuesto. Y mire, él me genera directamente ya eh, las partes internas. Yo aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo coger la parte externa y borrarla. Y mire que me generó los rellenos. Entonces yo a estos rellenos, yo los puedo pintar, por ejemplo, vamos a colocar un cafecito. Por aquí. Y estos de aquí, los que son los laterales, entonces también los puedo seleccionar para pintarlos y que me queden de una manera diferente. Bueno, aquí me faltan todos estos. Bueno, miren, por ejemplo, lo que sucede acá. Y es que como las piezas tienen estos pedacitos acá, yo lo que hago entonces es seleccionar solamente ese pedacito y quitarlo. Entonces acá, uno y listo. Y aquí ya me queda como una cosa aparte. Esto sí hace parte del... Entonces, bien, tengo ahí esto. Aquí me faltaría esta parte. Listo. Y una vez lo tengo agrupado, ¿sí? El control G, pues vuelvo y lo coloco aquí en su sitio. Aquí me falta esta piecita acá, pero bueno. Listo, entonces más o menos esa sería como la idea, ¿sí? Ir expresando el manual de armado de esta manera. Ya esto lo dejo a consideración de ustedes si lo quieren o no lo quieren pintar. Lo importante es eso, o sea, que a veces necesitamos generar el dibujo en 2D para traerlo aquí a Illustrator y pintarlo o hacerle, digamos, alguna edición. Entonces se puede hacer directamente con las líneas que genera el reel. Bueno, muchachos, preguntas hasta ahí. Listo. O sea, queda suficientemente claro acá. Ya de aquí para adelante es obviamente lo que cada quien, la forma en que cada quien vaya a expresar eso, ya sea separando macrocomponentes o microcomponentes.
y haciéndolo por paso a paso, o si es un objeto sencillo que sea fácil de entender el ensamble, pues lo pueden hacer de esta manera. Por ahí hay varios ejemplos de manuales de ensamble. Varios ejemplos de manuales de ensamble. Por ejemplo, esta página que se llama Educo tiene unos muy buenos. Entonces, si ustedes se meten ahí, pueden encontrar la manera de guiarse. Un momentico, voy a quitar acá esto. Entonces, puedo ver aquí manuales de ensamble en general. ¿Sí? Aquí tienen todos, bueno, de diferentes piezas. Entonces, mire, esto es una buena manera de generarlo, ¿no? Mire que aquí estoy colocando la pieza completa, el armado completo. En ese caso, esto sería o haría las veces como de esta parte aquí o de esta disposición. Si estoy hablando de esta piecita. Y luego, identificación de las piezas a través de letras. ¿Sí? La pieza A, B, C, D, F, G. Listo. Por ejemplo, también hay algo bueno y aquí es que me dice cuántas piezas de cada uno de estos hay, tornillos y todo lo demás, ¿sí? Hasta acá. Y finalmente vienen las acciones de ensamble, el paso a paso. Entonces aquí viene el paso 1, el paso 2 y mire que está evidenciando con letras la referencia de las piezas que tengo acá. También representa las acciones de ensamble, por ejemplo, con flechitas. Las flechitas ya sea que las puedan colocar ustedes directamente en Illustrator o en Photoshop, en cualquiera de los dos. Perdón, en Illustrator o en Rhino. En Rhino también las pueden hacer y cuando las exportan, o sea, me refiero a que las pueden hacer pues con dibujito, ¿no? Incluso si ustedes tienen la flecha en 3 dimensiones, pues él les va a generar la flechita también para que después no tengan que dibujarla ni nada. Pues con eso me refiero a que si usted tiene aquí esto y después hace, por ejemplo, una pirámide truncada, sí, con cuatro ejes, pues por ahí. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden generar una flechita así en el Rhino y esta flechita, obviamente cuando ustedes la vayan a dibujar, pues ahí les va a salir de una vez también dibujado en 3 dimensiones. Entonces aquí, como para colocar las acciones de ensamble, pues si yo tengo el recurso, por ejemplo, aquí puesto, pues voy a encontrar que la flechita me va a salir así. Entonces, por ejemplo, quiero dibujar estas dos. Local Dimension, crear dibujo 2D, cómo se ve, líneas 1, listo. Entonces él viene acá y me genera las líneas. Y ahí de una vez les está saliendo la flechita. ¿Listo? O si la quieren hacer plana también, o sea, de manera que generen, generen una flecha con estas características.
Entonces aquí le quito estos pedacitos, uno y le digo extruye, extrusión de curva plana cerrada y extruyo solamente el pedacito. Entonces esto también les va a generar, que les va a generar como si fuera eh, una silueta. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer de esa manera. Bueno, otra parte importante del tema pues, de la planimetría es que no solamente me va a servir para la generación de lo que tiene que ver con estas líneas en perspectiva, sino por ejemplo de líneas cuando yo quiera hacer un plano en el que ya necesite cortarlo, por ejemplo, cortar una pieza a mano. Entonces ahí, para este caso, necesitaría generar, y con esto me voy a basar en una sola pieza, y necesitaría definir cuál es la pieza o cómo colocarle las medidas para que la persona, cuando vaya a armar el objeto, pues sepa cómo cortarlo. Entonces ahí voy a necesitar medidas, por ejemplo, radios, longitudes, etcétera, etcétera. Entonces, para este caso, digamos, si la pieza es esta, pues yo podría coger la vista que me está mostrando la medida real, que es esta, la vista adyacente. Pero cuando la pieza no está así, sino que de pronto está un poquito girada, ¿sí? Digamos aquí, pues ahí ya no tengo la manera de generar porque ninguna vista me está mostrando la medida real. O sea, si yo pongo a dibujar esta, me va a salir así. Si pongo a dibujar esta, me va a salir así. Lo mismo la de planta. Entonces no tengo cómo. Entonces ahí hay dos alternativas. Una primera alternativa era lo que ya habíamos visto, que era darle clic derecho aquí para extraer la superficie y esta superficie después cogerla con el comando smash o aplastar, que es el comando del gatico pisado. Entonces yo le doy enter, enter y él me va a colocar ya esa pieza aquí, que fue el mismo comando que nosotros utilizamos para generar las líneas de corte. Entonces aquí simplemente le digo, duplíqueme el borde y listo. Ahí ya tengo la pieza dibujada. Esa pues es muy sencilla de hacerla, ¿sí? Ahí no hay ningún inconveniente. En este caso, para yo poder elaborar las diferentes medidas que tengo, entonces lo que voy a hacer es utilizar este comando de medidas. Bien, tengan en cuenta que las medidas aquí van a estar cuadradas o los números que me salgan van a estar cuadrados de acuerdo a al sistema métrico que yo haya utilizado al abrir el archivo. Es decir, si yo creo un archivo nuevo, ¿sí? Nuevo usando un template, aquí me van a salir objetos en centímetros, en pies, bueno, etcétera. Entonces, los números que van a salir de las medidas corresponden a ese sistema métrico. Si no estoy mal, creo que este está en milímetros. Ajá, están milímetros acá. Las unidades, lo que quiere decir que las medidas que yo coloque me van a salir ahí en milímetros. Entonces, voy a colocar este. Bueno, para los que tienen Rhino en Windows, este comando sale como por aquí arriba, por esta área de acá. Entonces yo vengo aquí y le digo, por ejemplo, dimensión lineal. Aunque aquí la puedo especificar si es una dimensión horizontal, vertical o alineada. ¿Sí? Aquí funciona cualquiera de las dos, horizontal o vertical, y las alineadas ya les voy a mostrar cómo funciona. Entonces acá, dimensión horizontal, importante tener siempre remarcado con las referencias de objeto. Recuerden que esto sale en los Windows por aquí abajo. Entonces, aquí donde dice final, lo que voy a hacer es colocar la dimensión y me voy a referenciar al punto final, este que está aquí, luego este que está acá, y lo que hago es estirar. Ahí me va a salir el numerito. ¿Sí? Si ustedes ven, me va a salir el numerito. ¿Qué quiere decir eso? Que esa pieza desde aquí hasta acá mide 21.9 centímetros, es decir, 219.5 milímetros. Para cambiar el tamaño de ese numerito y las configuraciones que ustedes tienen acá, por ejemplo, que las flechas salgan más grandes, bueno, etcétera, lo pueden hacer de la siguiente manera. Ustedes seleccionan la medida, se vienen aquí al comando medidas y van a
darle clic aquí a este comando que dice estilos de dimensiones. Entonces aquí se les va a abrir, si no estoy mal, creo que el Rhino de Windows tiene eh, diferentes modelos acá para escoger, pero aquí por default, aquí viene por ejemplo el tamaño del texto. Aquí yo tengo 1, ¿qué quiere decir 1? Que ese 1 va a ser la dimensión de 1 milímetro de altura. Entonces, si yo cojo y le aumento este número, por ejemplo, a 5, entonces mire que automáticamente él me toma los cambios ahí. Entonces, de aquí lo pueden modificar. Yo lo voy a dejar en 8. Aquí hay un detalle, por ejemplo, también, y es que, por ejemplo, el texto yo puedo seleccionar el tipo de letra que yo quiera también. Me gusta particularmente este tipo de letra DIN, porque es como precisamente utilizada para planos. Otro es la precisión que yo quiero que tenga. Entonces, si yo quiero que tenga 2 decimales, lo coloco aquí. Si quiero que tenga 3 decimales, 4, 5, 6, 7, o si quiero que tenga un solo decimal, o si quiero que sea un número entero siempre. ¿Listo? Entonces, él me va a hacer eh, automáticamente la aproximación. Esto es lo mismo para los ángulos, ¿sí? Cuántos grados quiero que tenga y si quiero que sean en grados o en el otro estilo de medida y así. Aquí sí quiero que sea por encima de la línea, sobre la línea, ¿sí? Y horizontal a la vista. Esto es para cuando yo tengo las líneas, digamos, hay medias donde no me cabe dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se va a poner aquí al ladito, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sí cabe el número, pero si yo estuviera midiendo desde aquí hasta aquí, no va a caber el número, entonces lo que va a hacer es ponerlo al lado, ¿bien? Luego, entonces, acá en las medidas yo puedo variar también, por ejemplo, los tamaños de las flechitas y las extensiones de las líneas. Por ejemplo, si muevo este aquí de 0,25, vamos a ponerle un valor grande a 10, entonces este es el espacio que hay entre el número, entre la separación entre las líneas y el número. La extensión de la línea del offset, es decir, estas líneas, este espaciocito que hay aquí, cuánto espacio quiero que tenga. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que sea 5. Entonces mire que perdón, es este. Se separa de acá. Este sí creo que es el otro. Ah, no, es la extensión de esta. Bueno, aquí la idea es irle buscando pues como el detalle a esto. Por ejemplo, aquí están las flechas, entonces qué tipo de flechas quiero y qué largo quiero que tengan esas flechas. Entonces, por ejemplo, 4, entonces aquí la estoy aumentando. Sí, si es que necesito, por ejemplo, otras como por este estilo, aquí yo le puedo cambiar también, por ejemplo, el estilo a las flechas, y en este caso sí sería de pronto uno más pequeño, 0,5. Bueno, es decir, aquí le puedo cambiar el formato como yo quiera. ¿Listo? Y también hay una cosa bien importante para los diferentes planos, y es que yo puedo colocarle estilos de relleno. Bueno, que aquí no, a mí no me aparecen porque yo esto casi no lo uso y los borré, pero vamos a ver si el Rhino de Windows trae más efectos. Entonces simplemente yo lo que hago es colocarlo así. ¿Sí? Ustedes ven que él genera el pattern, el patrón, y aquí yo lo que hago es aumentarle, por ejemplo, la medida. En caso tal de que ustedes quieran expresar en un plano de pronto un corte, ¿sí? Por lo general a veces uno está utilizando, digamos que yo quiera coger esta pieza y cortarla por acá. Yo la coloco recta otra vez. Entonces, a veces yo quiero expresar
como un corte, entonces lo que hago es, cojo y corto la pieza, digamos que yo la quiera cortar por aquí, y al dibujar la sección, entonces cuando se me genera la pieza, yo quisiera, por ejemplo, que esta piecita de aquí tuviera o estuviera encerrada en esa, digamos así, o que me mostrara pues y me evidenciara que eso fuera un corte. Entonces de esta manera lo puedo expresar para diferenciarlo. Pueden encontrar también eh, bueno, a veces no encuentro aquí, digamos, como ejemplos para mostrarles, pero a veces necesita uno expresar un corte de pronto. Ah, bueno, como lo vimos en el ejercicio eh, de las piezas de ensamble, ¿sí? Que en los, sí, esto, por ejemplo, es un corte. Entonces, cuando el plano, por ejemplo, no me permite ver la parte de atrás, yo necesito hacer un corte y necesito, esto evidencia que obviamente la pieza no es así, porque normalmente el canto de la pieza viene blanco. Cuando yo lo coloco, lo destaco con un patrón de repetición, entonces él me va a indicar que efectivamente no es así, sino que esto es un corte que yo estoy haciendo adrede para poder ver que la pieza en la parte de atrás tiene tiene esta determinada forma que si estuviera la pieza entera no me lo permite ver. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puede funcionar ese tipo de piezas. Por supuesto, cuando yo cojo esto y lo exporto, me va a exportar como líneas en Illustrator. ¿Listo? Y la interpretación que me le va a dar en el Illustrator, pues es la misma. Hay otro detalle aquí, es que si ustedes quieren, por ejemplo, medir radios o ese tipo de cosas, entonces vienen acá, van a colocar dimensiones radiales o de diámetro, seleccionan simplemente el pedacito y él les va a generar automáticamente la medida en el radio, pero adicionalmente el punto central, desde donde se está tomando ese radio. Bien, de igual manera, pues aquí, digamos, si yo coloco la medida, por ejemplo, para este, entonces también aquí voy a tener, miren que en este caso, si yo coloco la medida acá, mire que el centro él me lo está poniendo aquí. Entonces, pilas también cuando vayan a expresar ese tipo de cosas, porque hay veces que es mejor expresar, por ejemplo, cuánto mide de aquí a acá y trazar una línea recta y subir para saber cuánto tiene de medida acá, porque el radio aquí ya se me salió. Entonces, dependiendo de cómo vayan a hacer ustedes la expresión de los planos y que no van a quedar obviamente sobredimensionados. Entonces, bueno, estas medidas aquí, finalmente yo cuando las voy a exportar a Illustrator, pueden tener también un detalle y es que a veces yo quiero cambiar lo que dice el número porque tiene más información o menos o lo que sea. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, coger los números, darles descomponer. Entonces mire que ahí me dice que dos anotaciones se han explotado en 11 objetos, perdón, en 11 curvas y dos objetos de texto. Entonces mire que aquí tengo el objeto de texto. ¿Sí? Y en los objetos de texto, cuando yo me voy a las propiedades del objeto, que es el circulito de colores, yo puedo ver que aquí, un momentico, yo echo esto hacia abajo un poquito. Yo puedo ver que aquí
mire que me sale aquí abajo en las propiedades, yo bajo aquí donde dice texto, puedo escoger el tipo de letra, qué tamaño quiero que tenga el texto, etcétera. Y le puedo cambiar aquí, por ejemplo, el número. Sí, lo puedo modificar. Obviamente la idea no es modificarlo porque ahí tiene la medida exacta, sino, por ejemplo, cuando ustedes tienen estas medidas así, si quieren cambiarlo de texto, de tipo de letra o ese tipo de cosas, después o posterior a, pues lo pueden hacer. Bueno, finalmente lo que queda es llevarlo a Illustrator. Entonces le dan exportar selección, vienen acá como Illustrator, aquí le dicen empieza, exportan. Aquí ya dependiendo si ustedes quieren que conserve la escala del modelo, pues lo dejan acá, entonces 1 milímetro sea igual a 1 milímetro, o si simplemente quieren hacer una extensión de esto, pues también lo pueden hacer. ¿Esto en qué casos es bueno? Cuando a veces el plano usted lo va a exportar escalado, ¿sí? Por lo general los planos tienen una escala de 0.25, 0.50, ese tipo de cosas. Entonces, esto también ustedes lo pueden hacer escalado, entendiendo que si aquí a aquí mide 219.6, pues primero lo que tengo que hacer, por ejemplo, y para eso sirve el tema de descomponer las medidas. Sí, mire que aquí no están descompuestas, pero si yo cojo todo y lo reduzco y lo pongo a escala, mire que ahí me cambian las medidas. Ahí se automatiza el cambio de medidas porque es lo que yo estoy reduciendo la medida también. Pero en el momento en que yo cojo estos dos y los descompongo, ya ahí no están funcionando como medidas. Entonces, mire que así yo reduzca, mire que se van a quedar iguales. Pero aquí ya sí puedo expresar el plano con una escala determinada. Entonces, yo lo que hago es coger y descomponer las medidas para que obviamente me queden así. Y si yo quiero hacer la exportación en una medida determinada, entonces le voy a decir preservar la escala del modelo, que 1 milímetro sea igual a 1 centímetro o le cambie aquí o lo que sea, pues ya aquí yo tengo que colocar la medida previa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dentro de mi escala es digamos una escala 1,50, ¿qué quiere decir eso? Que 50, por ejemplo, milímetros representan una unidad en lo que yo tenga. Entonces, digamos que aquí quisiera establecer una medida escala 1,2, ¿sí? Que 2 unidades de esta correspondan a una de esa de allá. Entonces, si yo sé que este mide 219, pues tendría que dividirlo a la mitad. Entonces, de aquí a acá, 220 sería 1,10. Y ahí ya estoy trabajando con una escala 1,2. Entonces, vengo acá y le digo exportar selección. Vengo acá y le digo Illustrator. Le coloco el nombre. Bueno, aquí sí lo voy a reemplazar. Y aquí le digo que 1 milímetro sea igual a 1 milímetro porque sí quiero preservar la escala del modelo. Le digo exportar. Vengo y lo abro acá. Y mire que me sale por aquí. Y aquí ya me sale con la medida escalada. Entonces la escalada la hago desde Rhino para poder traerlo acá. De manera tal que el plano pues tiene la expresión ya no solamente de las medidas reales, sino que de la escala que le acabo de colocar. Y ya pues el plano, vamos a ver bueno, lo que pasa es que aquí casi siempre le salen a uno planos arquitectónicos. Pero bueno, a esto me refería. Aquí usted acá eh, en las convenciones puede expresar,
Aquí en las convenciones, y me estoy refiriendo a este cuadradito de acá, usted puede decir a qué medida está el plano. Sí, mire que aquí, escala 1:1, eso era a lo que me refería. Define qué pieza es, las acotaciones están en qué medidas, quién lo hizo, la fecha en la que se hizo, bueno, escala, tan. Entonces, aquí sí es importante manejar el tema del manejo de escalas. Hay algunos planos que no la requieren, pero hay otros que sí. Por ejemplo, cuando son piezas pequeñas orientadas a producción. Para uno saber que la medida que está aquí es el doble o el triple, por ejemplo, aquí en escala 1:1 uno se da cuenta que obviamente esto de aquí a aquí debe quedar de 15 milímetros por 15 milímetros. Entonces, es un punto de comparación el plano con la pieza real. Entonces, bueno, de esa manera digamos que se genera todo lo relacionado al tema de los planos. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Y, profe, una pregunta. Sí. Para la entrega, ¿es necesario hacer medidas para todas las piezas o hacer las medidas? No, O, para la entrega en particular no voy a pedir medidas. O sea, les estoy explicando esto de las medidas por si en algún momento a ustedes les toca, de pronto en alguno de sus otros cursos o algo les exigen que generar un plano que tenga las medidas del producto, sepan cómo hacerlo. ¿Listo? Pero yo no sí. les voy a exigir medidas porque pues no es el objetivo del curso. Simplemente es como les estoy explicando cómo se genera, cómo uno puede trabajar con la herramienta, obviamente para darle medidas a los objetos, ¿listo? Pero no, yo no les voy a exigir medidas como tal. Simplemente, lo único que les estoy pidiendo yo es hacer el manual de ensamble y que las acciones de ensamble estén bien representadas. Entonces lo hacen a través, por ejemplo, de estos comandos de dibujo de líneas y separando las diferentes partes como para que se entienda obviamente cómo es el ensamble, ¿listo? Pero no estoy exigiendo medidas para nada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con respecto al manual de ensamble, ustedes pueden hacerlo, me refiero al formato, pueden utilizar el formato que ustedes quieran. Si quieren utilizar hojas cartas, si quieren utilizar lo que ustedes quieran. Ya esto obviamente ustedes lo debieron haber visto en Illustrator. Pues en Illustrator cuando uno inicia un archivo, les aparece a ustedes el número de artboards que quieren seleccionar. Me refiero a este tipo de cosas. Si yo, por ejemplo, quiero 10 y yo lo quiero hacer cuadrado, entonces de 600 por 600 o lo defino pues en centímetros o en lo que quiera, 600 por 600 creo, y lo que hago es crear una página maestra, es decir, una página que tenga la distribución o la maquetación igual en todos para simplemente cambiar el contenido. Entonces, en la primera creo la página maestra y de ahí en adelante empiezo a generar todo lo demás. Por lo general, los manuales de ensamble tienen la primera página, es como la página que expresa el producto. Entonces, aquí, por ejemplo, podrían colocar un render en contexto o alguna cosa así y ya les voy a explicar más o menos cómo generar esos renders o les voy a mostrar ejemplos de cómo, bueno, de hecho, con los mismos ejemplos que les había mostrado de la universidad. Entonces, mire, por ejemplo, este manual que él lo recibe a uno con un render o con una expresión sobre el tema, pues ellos le hicieron como una introducción donde están los integrantes del grupo y todo eso, y a partir de allí entonces empiezan a expresar. Entonces aquí es combinado, hay unas partes que son en render y otras partes que son en línea. ¿Listo? Que ustedes lo están viendo ahí paso por paso. A mí, digamos, eso lo definen ustedes. A mí realmente me es indiferente el hecho de que ustedes escojan una hoja por cada paso o que en una hoja expresen varios pasos, como lo muestra, por ejemplo, el planito que les había mostrado yo a ustedes acá ahorita. ¿Qué me hizo? Bueno, creo que lo cerré. Pero bueno, el que habíamos encontrado en esta página de Educo.
Ah, bueno, aquí está. Entonces, por ejemplo, en el caso de este, mire que aquí tienen varias acciones de ensamble. Y tiene varias acciones de ensamble en una misma página. Entonces, si lo hacen así o hacen una acción por cada hoja, a mí me es indiferente. Pues yo creo que como se les facilite a ustedes dependiendo del número de piezas que tengan y de la expresión que requieran esas piezas. Esta página es muy buena, traten de referenciarse allí para poder generar pues como las acciones de ensamble y la identificación de las piezas. ¿Listo? Esto es, o sea, es un buen ejemplo para seguir y mostrar, digamos, esas acciones. Entonces, bueno, em, ya lo otro es lo que ustedes quieran hacer aquí en Illustrator, ¿sí? O montajes en Photoshop o lo que sea, si lo quieren hacer con renders también es válido. Me parece que es más fácil sacar las líneas porque sacar el esquema de líneas resulta mucho más rápido que generar renders. El render de por sí se demora un poquitico más. Sin embargo, también si lo quisieran hacer en render, pues lo podríamos hacer. Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud con respecto a eso. Profe, Cuénteme. el render que mostraste ahorita en pues, como de la metralleta, Ajá, este. ¿sí? Ese. ¿Eso lo saca uno en Keyshot o Sí, eso es una foto del producto? no, el render lo sacan bueno, en este caso ellos lo sacaron en V-Ray para Rhino, ¿sí? Entonces, como les comentaba yo ahorita, yo aquí no Ujú. tengo manera de instalar el V-Ray para Rhino, pues la idea es que nosotros generemos esto en Keyshot. Entonces ya les voy a explicar justo cómo se sacan los renders de manera básica. Igual ustedes ya saben manejar una parte de lo que vimos del pingüino y todo eso, cuando vimos también el ejercicio de aplicarle los materiales a, no solamente al pingüino, sino al ejercicio que habíamos hecho anteriormente, que era el de los audífonos. Ustedes ya saben manejar de pronto las librerías de materiales que vienen con el V-Ray para Rhino y de modificar algunos, porque yo también les había explicado las bases de algunos materiales, para uno sacar, por ejemplo, materiales metálicos, para sacar materiales cerámicos, plásticos, sí, con ese tipo de acabados. Entonces, en Keyshot es similar. De hecho, les voy a dar como el manejo básico ahorita y ya más adelante en clases posteriores vamos a generar todo lo que tiene que ver con el manejo eh, relativo a la aplicación, ya de editar los materiales y todos, bueno, crearlos de cero y todo lo demás. Entonces, listo, vamos a pasar a esa parte acá. Quería era como resolver las últimas inquietudes con respecto a digamos, a este tema. Entonces, bueno, espera un momentico, aquí me voy a devolver hasta el principio para poder generar los renders de la propuesta. Listo. Entonces aquí ya me devolví. Voy a colocar simplemente este afuera como, como saliendo. Listo. Entonces, aquí hay algo bien importante. Lo primero es que modelar orientado a la producción es diferente a modelar orientado al render. ¿Qué consideraciones entonces hay que tener a la hora de modelar para producir y modelar para renderizar? Pues usted en la producción tiene que ser muy exacto. Entonces, el grado de precisión que usted le dé a las piezas tiene que estar desde el mismo modelado. Es decir, el modelado no puede tener errores de que las piezas estén abiertas, etcétera, etcétera, y de los errores que hemos hablado en previas clases, porque si no, no se va a poder producir el modelo. ¿Sí? Esa geometría que yo tengo acá no la va a poder llevar a la realidad porque no le va a poder sacar planos de corte ni geometría de pronto para que lo imprima en 3D o a través de una CNC. Pero a la hora de modelar para orientar al renderizado, debo tener otras consideraciones que no necesariamente están ligadas a la producción. Por ejemplo,
en el caso de un modelo como este, donde yo necesito dar la apariencia de un material, pero en dos estados diferentes, y con los dos estados diferentes me refiero a que cuando el láser corta la tablita de MDF, ustedes ven que la cara queda mucho más clara, obviamente, que la parte del corte. Obviamente, cuando yo lo veo acá, sí, cuando yo veo figuras cortadas en MDF, pues puedo notar que esas figuras, miren que esta cara queda mucho más clara que el canto por donde pasó el láser. Y adicionalmente, por ejemplo, también las partes que están de esta manera, que están grabadas, ya sea un grabado de área o un grabado de vectorial, pues también me van a generar una diferencia en el modelo, ¿sí? En el render. Obviamente uno cuando está renderizando, pues lo que quiere hacer es que su objeto se vea lo más real posible o que sea un acercamiento real a la propuesta final, pues para que la interpretación sea lo más parecido al objeto finalizado, al objeto que va a obtener el cliente. En eso consiste pues la representación de ideas a través de renders. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es una preparación en el modelo que esté orientada a definir los diferentes materiales que yo voy a tener. En este caso, bueno, voy a dejar estos grabados por fuera. Esta línea de aquí las voy a borrar. Bien. Y lo que voy a hacer es crear otra capa que se llame, por ejemplo, MDF oscuro. Y este lo voy a dejar como MDF claro. Entonces, actualmente en MDF claro está todo, ¿sí? Pero en el MDF oscuro lo que voy a hacer es colocar estas superficies. Entonces, por ejemplo, en el caso del MDF claro, me voy a parar, por ejemplo, aquí en la vista lateral. Voy a darle clic aquí, clic derecho, y voy a empezar a separar las diferentes superficies que tengo acá. Listo, ya tengo seleccionadas estas, de pronto esta de aquí. Sí, entonces lo que voy a hacer es todas las superficies que son claras, las voy a separar. Aquí me falta otra entrada, esta acá. Bueno, a grosso modo ahí están casi todas. Ah, bueno, me falta esta de aquí. Listo. Entonces, después de que yo tengo estas, ya las tengo separadas, las voy a cortar. ¿Sí? Mire que aquí lo que hago es, aquí me faltó esta también, pero bueno, vamos a dejarla. Bueno, y lo que estoy haciendo es terminar de añadir las que faltan y digamos que todas estas las voy a cambiar de capa. Las voy a cambiar a la capa que se llama MDF oscuro. Sí, mover. Voy a ocultar estas de aquí las voy a mover también a MDF oscuro.
Bueno, en general todas las piecitas. Bueno, por lo menos aquí tengo, voy a crear una capa para pasar estas piezas que hay acá, para hacerlas aparte. Para que no se me van a perder esta. Entonces, bueno, aquí tengo la capa de MDF claro, las caras que son claras, en MDF oscuro, las capas que son oscuritas, y aquí voy a terminar de separar las otras que estoy generando. Listo, estas las voy a pasar aquí a claro. Faltan estas dos de acá. Entonces, bueno, ahí ya tengo organizado el tema. Un momentico, voy a coger estas, solamente las largas. Las voy a cortar. Todas estas las voy a pasar para oscuro. Y luego aquí hago nuevamente la selección por aparte de las caras externas y las internas. Listo, entonces aquí ya coloqué las caras que iban externas y las caras que van en la parte externa, es decir, la división entre claros y oscuros. Esta ya, listo, ya puedo borrar esta capa. Entonces, bueno, me queda la subdivisión allí, el MDF claro y el MDF oscuro. Esto lo voy a hacer por lo siguiente, o lo hice por lo siguiente. Listo, voy a simplemente a guardar el archivo. Le doy archivo guardar. Y luego lo que voy a hacer acá, un momentico, cierro el Rhino para que no consuma tanto recurso la máquina. Vengo acá y voy a abrir el KeyShot. Listo. Cuando yo abro el KeyShot, él automáticamente me recibe con una ventana de inicio. Aquí en la ventana de inicio yo le voy a decir abrir. KeyShot tiene algo particular y es que como funciona como una aplicación aparte para el renderizado, no necesita que yo desde Rhino exporte los archivos a un formato específico, porque el KeyShot tiene o está en capacidad de abrir formatos de muchísimas aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones van a recibir, por ejemplo, mire que yo tengo todos estos formatos, ¿sí? AutoCAD, Inventor, KeyShot como tal, Maya, Rhinoceros, SketchUp, bueno, esto sirve, digamos, para muchísimas aplicaciones, Cinema 4D, colada, bueno, un montón de cosas. Lo que quiere decir que aquí me va a interpretar el archivo de Rhino. Entonces yo le digo acá, ballesta, abro. Aquí me aparece esta ventana o este cuadro de diálogo donde él me está pidiendo varias cosas. Me está pidiendo que le especifique si yo quiero que la ubicación de la geometría que tengo en Rhino, quiero mantener la ubicación original. Mi sugerencia es que siempre lo coloquen acá, mantener la original. Y esto tiene una razón. La razón es que si, por ejemplo, usted está haciendo un producto y digamos que ese producto, digamos un envase y usted tiene una tapa,
y la tapa del envase después el cliente le dice, no, pero es que esa tapa me parece que debería tener una forma o que esta forma, este radio de aquí debería ser más amplio, lo que sea, y usted requiere hacer un cambio, ya no tiene, o sea, usted hace el cambio directamente en Rhino y solamente en Rhino exporta solita la tapa y cuando usted la trae acá, ella ya viene con la posición desde Rhino. Entonces, simplemente, ¿qué le toca hacer acá? Borrar la tapa que está acá y reemplazarla por la de Rhino y punto, y se acabó el problema. Mientras que usted le dice acá centrar la geometría, él le va a colocar una posición nueva, de manera que cuando usted traiga las cosas desde Rhino ya no le van a respetar la posición y le toca moverlas acá. Y aquí es complicado mover las cosas porque no se hacen de manera precisa. Es decir, aquí hay que entender que es una herramienta de renderizado más no de modelado. Entonces, las herramientas con respecto a mover, rotar, ese tipo de cosas, aunque las tiene, no tienen el mismo manejo preciso de la herramienta de Rhino como tal. ¿Listo? Entonces es mejor mantener original. Luego aquí la orientación, ¿qué quieren decir con esto? La orientación que usted le quiere dar con respecto a los diferentes ejes. En este caso, la orientación hacia arriba, es decir, el eje Z en Rhino, ¿usted en cuál eje que quiere que quede? O sea, las alturas. Entonces aquí sería en Z. En medio ambiente y cámara, aquí usted puede importar las cámaras, las diferentes vistas que tiene desde Rhino, entonces aquí le saldrían en un panel, en este panel de proyectos, que ahorita se los muestro, le saldrían las diferentes cámaras de las diferentes vistas del Rhino, superior, frontal, lateral, que de pronto puede ser la izquierda o la derecha, y la que usted tenga de perspectiva, porque aquí obviamente usted puede escoger cualquiera de esas. Entonces, en este caso, a mí personalmente no me gusta importar las cámaras porque yo trabajo con la cámara que viene aquí directamente en el Keyshot. Entonces, no importo las cámaras. Materiales y estructuras. Entonces, acá sí que los materiales estén separados por capas, porque eso fue lo que hice allá previamente a traer el modelo. Asignar materiales de la librería. Pues si usted quiere asignarlos de acá directamente, él le va a colocar materiales los que sean, los que caigan ahí. A mí personalmente no me gusta asignarlos porque yo después ya vengo y los busco y los coloco. Y otra cosa importante es que en la geometría me importe los datos NURBS, que son el sistema, que es el sistema de coordenadas que tiene el Rhino. Entonces, esto sí que lo respete precisamente para que me genere las superficies como yo las estoy viendo en Rhino. Entonces, aquí le digo importar el modelo y entonces me va a salir aquí el modelo. ¿Listo? Aquí yo voy a tener varias, bueno, son 3 herramientas realmente que me permiten movilizarme dentro del, un momentico, yo subo esto, aquí, listo, que me permiten moverme dentro del espacio de trabajo del Keyshot. El Keyshot trabaja con una previsualización de la apariencia de los materiales en tiempo real. Eso lo hace a través del procesador de la tarjeta de video del computador, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como la GPU. Entonces, esa GPU me va a permitir que cuando yo, por ejemplo, utilice estas 3 herramientas para desplazarme, esta que es, por ejemplo, la misma herramienta de rotación que tenemos en Rhino, yo le doy clic acá y simplemente clic sostenido y voy rotando el objeto. Si quiero moverme como nosotros lo hacíamos con el Rhino, con clic derecho y Shift, entonces es la opción de paneo, es esta. Y tengo una tercera opción que es lo que para nosotros funcionaba en el Rhino como el zoom, como el zoom dinámico, que es esta, que aquí se conoce como dolly. Entonces yo le doy clic ahí, clic y arrastro hacia adelante, estoy alejando, cuando estoy arrastrando hacia atrás estoy haciendo zoom in. Y eso lo puedo hacer también con el mouse, ¿sí? Con la ruedita del mouse. Independientemente de cuál de estos esté manejando, lo puedo hacer con la ruedita del mouse. Finalmente aquí tiene el tamaño del lente, que esto también lo llegamos a ver en la última clase que vimos en la universidad, cuando yo les decía que uno podía modificar el tamaño del lente entre un lente, por ejemplo, gran angular y un lente de 50 milímetros o de 55 milímetros, que es un todoterreno como el que trae, por ejemplo, las cámaras reflex normales. Entonces, ahí se puede modificar el tamaño del lente. A mí en particular, y esto ya lo digo pues como por un tema de gustos,
A mí me gusta manejar este lente en 35. Bueno, ustedes vieron que ahí en 35 se modificó la perspectiva, obviamente. Quiere decir que entre más pequeño sea este lente, va a dar una perspectiva mucho más aberrada. Sí, mire lo que está sucediendo allí. Entonces yo voy a obtener unas perspectivas acá, porque esto estamos hablando que es los milímetros del lente. Entonces quiere decir que son lentes granangulares entre más pequeños sean. De 50 en adelante, yo puedo también tener, por ejemplo, lentes, pero aquí ya la perspectiva no va a cambiar tanto. ¿Sí? Si yo le coloco un lente de 100 milímetros, pues aquí lo que estoy haciendo es un lente convexo, en este caso. Pero por lo general uno lo maneja entre 50 y valores mínimos a 50. Pues yo creo que menos de 10 ya es, por ejemplo, un lente de 2. Mire que ya inclusive no me lo permite allí. Y vamos a ver hasta cuánto permite un lente de 5. Entonces, mire, ahí ya es una perspectiva que es bastante aberrada, ¿sí? Es un lente muy, muy angular. Entonces, bueno, en este caso, a mí me gusta manejarlo en 35, que es como la semejanza a los lentes que uno tiene o que uno consigue, por ejemplo, en los celulares o en las cámaras fotográficas, entre 35 y 50. Entonces, bien, aquí ya cuadré esto y luego tengo dos paneles importantes. El panel primero, que es el de la librería, donde aquí están las librerías de materiales. Ustedes tienen acá diferentes pestañas: materiales, colores, texturas, medio ambiente, fondo y favoritos, que esto lo va cuadrando uno en la medida pues en que va colocando las preferencias del programa. En el caso de los materiales, entonces yo tengo una librería de materiales aquí que es materiales arquitectónicos, pinturas, bueno, telas y cueros, o ropa y cueros, vidrios, líquidos. Bueno, aquí básicamente, digamos, hay una librería bastante extensa y de hecho es una de las cosas por las cuales a uno le rinde muy fácil el trabajo en Keyshot, y es que como ya hay muchos materiales que están creados, simplemente es arrastrarlos y ponerlos en las partes y no tiene ningún problema en utilizar esos materiales, porque son materiales que tienen muy buena apariencia. Además que son bastante grandes, porque si yo me meto, por ejemplo, aquí a plásticos, puedo encontrar todo este montón, es decir, subcategorías de materiales que puedo generar. Igual, más adelante, en próximas clases, vamos a ver cómo modificar esos materiales, porque de pronto, si a usted le parece limitado, digamos, el color de los metales que hay acá, pues entonces puede cambiarlo también. Bien, lo mismo con los líquidos y todo lo demás. El segundo panel que es importante acá es este panel de proyecto. Entonces usted lo abre acá y él le sale por este lado y usted tiene estas pestañas. Lo relacionado a la geometría de la escena, que aquí le aparece básicamente las dos capas que usted trajo de Rhino. Mire que ahí está MDF claro y MDF oscuro. Entonces aquí viene el por qué yo las separé desde Rhino así, porque aquí yo le puedo aplicar a todos estos elementos, todos estos objetos, el MDF con la textura de color claro, y aquí le puedo colocar el MDF con la textura de color oscuro. Luego viene la casilla de material, que esto, dependiendo del material que yo tenga seleccionado acá, yo lo puedo editar. Entonces aquí me van a salir las opciones de edición de material. ¿Cómo puedo modificar el medio ambiente que yo escoja de aquí, de esta pestaña de acá? En este caso, por ejemplo, si yo coloco un estudio, voy a colocarle, por ejemplo, este medio ambiente de estudio, entonces voy a obtener una iluminación especial que está dada por esas tres luces que ustedes ven ahí. Mire, 1, 2 y 3, que son las tres luces que están representadas acá. Para esto, utiliza unos fondos que se conocen como imágenes HDRI. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿listo? Pero por lo pronto les digo que son imágenes que uno puede bajar o descargar, donde yo puedo colocar, digamos, en un determinado contexto también el objeto. Y mire que el objeto o las sombras del objeto van a reaccionar directamente a la luz que me está proveyendo la imagen como tal. ¿Listo? Entonces, pues esto lo iremos a ver más adelante y les explicaré cuáles son las opciones. Por lo pronto yo voy a colocar, por ejemplo, este,
que tiene unas luces arriba. ¿Sí? Es como un estudio que tiene las luces arriba y simplemente tiene un piso abajo. Bueno, finalmente tengo un panel de iluminación, donde aquí tengo seteos previos de cómo la iluminación me va a afectar, la iluminación y las sombras al objeto. Entonces tengo un método de, digamos, este es el más básico, el método de, sí, como el método de bocetación que hay en el V-Ray para Rhino. Luego está el modo básico. Denme un segundito, muchachos, que se está pasando por acá un carro con una vaina y no se escucha ahí. Un segundo.